Hola, soy Martu y esto es Renaceres Infinitos. Estuvimos hablando de renacer en lo cotidiano, del cuerpo, del silencio, de la gratitud, de los vínculos como contratos de alma. Y hoy quiero ir a un lugar un poco más profundo. A un lugar que muchos evitamos por mucho tiempo, que el entorno nos enseñó a evitar y que sin embargo guarda para mí algunas de las claves más importantes de nuestra transformación. Hoy vamos a hablar de la sombra. Antes de arrancar quiero aclararte algo importante. Todo lo que te comparto en este podcast viene desde mi experiencia personal y mi formación como terapeuta holística. Esto no es una consulta médica ni psicológica y no reemplaza la atención de un profesional de la salud. Si estás atravesando algo difícil, te invito a buscar ayuda de un médico o un psicólogo. Cuidarse también es un acto espiritual. Desde chica aprendí que había partes mías que no eran bienvenidas. No lo aprendí con palabras necesariamente. Lo aprendí de las formas en que el entorno reaccionaba cuando ciertas partes mías aparecían. El enojo que no era aceptable. La tristeza que incomodaba. El querer demasiado o muy poco. O de una manera que no encajaba con lo que se esperaba. Y lo que solemos hacer cuando el entorno nos enseña que ciertas partes nuestras no son aceptables es esconderlas. Es como si las empujáramos hacia adentro, las queremos tapar y construimos encima una versión de nosotros mismos que sí es bienvenida, que no incomoda tanto. Una versión más prolija, más controlada, más aceptable. Pero esas partes que tapamos no desaparecen. Se quedan ahí, en la sombra, esperando. Y cuanto más las ignoramos, parecería ser como más fuerza toman. Todo el tiempo me encuentro con partes de mi sombra. No fue algo que me pasó solamente una vez y se resolvió. Yo lo veo más como un proceso continuo, un proceso vivo que me sigue sucediendo. Al principio, cuando aparecía alguna de esas partes, una reacción que no me gustaba, un pensamiento que me avergonzaba, una emoción que sentía que no debía tener, las rechazaba, aprendí eso, las juzgaba. Hacía exactamente lo mismo que el entorno me había enseñado a hacer. Hasta que entendí que por lo menos eso a mí no me funcionaba. Que rechazar una parte de mí misma no la hacía desaparecer, solo la hacía más ruidosa. Y empecé a hacer algo diferente. Empecé a darle amor a cada una de esas partes que aparecían. Empecé a darle luz, presencia, a decirles: aquí estoy, te veo, no te voy a rechazar más. Eso lo cambió todo. Carl Jung, el psicólogo suizo, fue el primero en nombrar la sombra de esta manera. La describió como todo aquello que no reconocemos en nosotros mismos, las partes que reprimimos, que negamos, que creemos que son inaceptables. Pero la sombra no es solo lo malo, también incluye cosas positivas que aprendimos a esconder. El talento que nunca desarrollaremos porque nos dijeron que era presumir. La alegría que frenamos porque en casa no había espacio para ella. La fuerza que ocultamos para no intimidar. La sensibilidad que callamos para no parecer débiles. La sombra es todo lo que quedó afuera de la versión de nosotros mismos que construimos para ser aceptados.
No nacemos con sombra, la construimos. Cada vez que una parte nuestra fue rechazada, juzgada o ignorada, esa parte se fue a la sombra y ahí sigue, esperando ser vista. Y acá cabe señalar que el problema no es tener sombra, todos la tenemos. El tema es hacerlo consciente, porque cuando no reconocemos nuestra sombra, a veces ella nos maneja sin que nos demos cuenta. Aparece en esas reacciones desproporcionadas, en los patrones que repetimos sin entender por qué, en lo que nos irrita de los demás, que casi siempre es algo que también está en nosotros y no queremos ver o no podemos ver. Jung decía que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente va a dirigir nuestra vida y lo vamos a llamar destino. Eso me parece una de las ideas más importantes que existen porque nos devuelve la responsabilidad, y no como culpa, sino como un poder. Si lo que no veo me maneja, entonces verlo es el primer paso a la libertad. La mayoría de los enfoques sobre la sombra hablan de integrarla, de trabajarla, de sanarla, y todo eso es súper válido. De hecho, yo pasé por todo eso. Pero hoy quería traer algo más simple y más radical al mismo tiempo. Darle amor, darle espacio, poder verla. Cuando aparece una parte de mí que no me gusta, una reacción de enojo, un pensamiento de envidia, un miedo que me parece ridículo, una necesidad que me avergüenza, y todo eso es humano. La primera respuesta automática es el rechazo. No debería sentir esto, soy una terapeuta, no puedo tener este pensamiento, ya debería haber superado esto. Ese juicio es exactamente lo que mantiene la sombra en la sombra, porque la parte que aparece no necesita ser corregida, necesita ser vista. La sombra no es un defecto a eliminar, es una parte de vos que lleva mucho tiempo esperando que la mires con amor en vez de con vergüenza. ¿Qué pasa cuando en vez de rechazar esa parte de vos le decís, te veo, estás acá, ¿qué necesitas? No para darle rienda suelta a todo lo que siente, no se trata de eso, sino para reconocerla, para dejar de gastar energía en negarla, porque negar la sombra cuesta muchísima energía. Es como tratar de mantener una pelota debajo del agua todo el tiempo. En cuanto la soltás, sube con más fuerza. Darle amor a la sombra no significa aprobar todo lo que hace. Significa reconocer que esa parte existe, que tiene una historia, que en algún momento cumplió una función. El enojo que aprendí a reprimir me protegió en algún momento. El miedo que me da vergüenza me avisó de cosas reales. La necesidad que escondo habla de algo genuino que merezco. Cuando empezás a mirar la sombra con compasión, en vez de condenarla, algo muy interesante sucede. Esas partes es como si perdieron fuerza, no porque las eliminaste, sino porque las integraste, porque dejaron de tener que gritar para ser escuchadas. Y en ese proceso, algo se libera. Una energía que estaba atrapada en la represión vuelve a estar disponible. Es como que te sentís más entero, más real, más vos. Eso es un renacer también. Y en mi experiencia, uno de los más profundos. No
No se trata de pedirte que te sientes a hacer un análisis profundo de tu psique esta semana, pero quizás pedirte algo a vos mismo mucho más pequeño. La próxima vez que aparezca una reacción, un pensamiento, una emoción que te incomode, que te dé vergüenza, que juzgues, que quieras empujar para adentro, en vez de rechazarla, pausate un segundo y decile, aunque sea mentalmente, te veo. Eso es todo, no tenés que entenderla, ni resolverla, ni transformarla en ese momento. Solo verla, reconocer que está ahí. Y para terminar, te dejo una pregunta. ¿Qué parte de vos estás rechazando que en realidad está pidiendo amor? No para juzgarte a vos mismo, sino para seguir en este camino de autoconocimiento. La sombra no es tu enemiga, es la parte de vos que más necesita que la mires. Y cuando finalmente lo haces, cuando le das luz en vez de rechazo, algo en vos se integra, se completa. Y para mí eso es lo que significa volverse entero. Y volverse entero es uno de los renaceres más hermosos que existen. Gracias por estar acá. Gracias por la valentía de mirar lo que normalmente miramos para otro lado cuando aparece. Si algo de lo que dije te resonó, me encantaría saberlo. Ya sabes que me encontrás en las redes sociales. Y si conoces a alguien que lo necesita y que le puede llegar a hacer bien, compartilo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Martu y esto es Renaceres Infinitos. Gracias por estar ahí.